Saludos hermanas, sean todas ustedes bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias al Señor porque una vez más nos permite compartir su palabra. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Amén. Leemos la palabra del Señor. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En este relato de la Biblia, pues, podemos ver a unos discípulos angustiados, afligidos, con temor al ver una tormenta, una tempestad fuerte. Ellos pensaban que iban a perecer porque las olas eran muy altas. Y dice pues aquí que las olas en la barca se echaban encima de ellas y el viento era fuerte. Entonces me imagino a los apóstoles asustados, temerosos de sus vidas, creyendo que van a perecer porque le dicen al maestro: no tienes cuidado que perezcamos. Entonces ellos estaban con gran temor, con gran angustia, pero se estaban olvidando de que iba alguien más poderoso con ellos en la barca. Muchas veces nosotros nos encontramos así como los discípulos, cuando pasamos momentos de angustia, momentos de temor, momentos de aflicción. Nos sentimos así, que ya vamos a perecer. Nos sentimos como aquellos discípulos en ese momento. Sin embargo, nuestra confianza no debe depender de nosotros, sino de Él, sino de Cristo, de tenerlo a Él. Así como los discípulos, después que se calmó la tormenta, que calmó los vientos, las olas, pudieron sentir, dice, temor. Pero aquí habla de un temor, no de un miedo, sino que se maravillaron de ver cómo Él, con el poder de su palabra solamente, hizo cesar el viento, la tormenta, la tempestad tan fuerte que había en ese momento. Es cuando nuestra fe en esos momentos de pronto puede debilitarse, cuando tenemos aflicciones, cuando estamos pasando así como los discípulos de nuestro Señor Jesús por medio de esa tempestad. Nuestra fe puede debilitarse, pero recordemos, muchas veces nos olvidamos, así como los discípulos se olvidaron que iba el Señor Jesús ahí en la barca, así muchas veces nos olvidamos de sus promesas cuando leemos su palabra y leemos, por ejemplo, como dice en el libro de Deuteronomio, cuando le dice a su pueblo: nunca te dejaré ni te desampararé. Es una promesa que está para nosotros también, de que cuando pasamos por aquellas pruebas, por aquellas tribulaciones, aquellas fuertes tempestades, cuando creemos que no vamos a poder, confiemos en Él, confiemos en sus promesas. Pasamos por tormentas que a veces pareciera que vamos a perecer, pero las tormentas, en medio de esa aflicción, en medio de esa tempestad, Dios nos está perfeccionando, o muchas veces nos está corrigiendo. El Señor nos dijo pues de que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Amén. El Señor no nos va a dejar. Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. En nuestra debilidad, cuando nosotros sentimos que estamos débiles, que nuestra fe se va debilitando por los problemas, por las aflicciones, Él dice su palabra que Él nos perfecciona en nuestras debilidades. Él nos va perfeccionando día a día, que el Señor nos ayude y que podamos decir como el apóstol Pablo, que Él se gloriaba en medio de las tribulaciones. El Señor tiene el control de todo lo que pasa. El Señor orquesta todo en nuestra vida. Hasta lo más mínimo, Él lo orquesta.
Él tiene el control, es un Dios soberano. Él hace como Él quiere. Simplemente nosotros debemos leer de su palabra, creer en su palabra, creer en Él. Y las tormentas, que aunque sean muy fuertes, van a pasar. Él va a tomar el control, el dominio de todo y pasarán. Él dice pues de que Él no nos va a dar la paz que necesitamos, pero no necesariamente es una paz sin aflicciones o sin angustia. Es de que vamos a tener paz en medio de esas angustias, en medio de esa fuerte tempestad por la que estemos pasando. El mundo en este momento está pasando por momentos difíciles. Nosotras en algún momento hemos pasado por momentos difíciles en estos momentos de crisis, de enfermedades, pero tranquilas, confiemos en Él, confiemos en el Señor y que todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras angustias, se las entreguemos a Él. Él es el único que nos va a poder dar la paz que nosotros necesitamos en medio de la tempestad. Él nos va a dar la calma que estamos necesitando cuando pasamos en medio de aquella tempestad. Que el Señor nos bendiga, hermanas, sean todas bendecidas y que podamos, Señor, ayúdanos a poder confiar en ti en todo momento, aún en momentos difíciles, Padre, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Sean todas bendecidas, hermanas. Amén.